¿Qué otra ave? El ave fénix, de ahí viene todo. Ahora vamos a platicar. Bien. ¿Cuál más? Bueno, tenemos el buitre sagrado también entre los incas y entre los egipcios. Y podemos decir que aquellos antiguos faraones llevaban aquí, entre su símbolo, así como dijimos que llevaban un cetro, que ya vamos comprendiendo qué significa, ¿verdad? También aquí, cuando ese camino había llegado aquí, aquí tenían una serpiente, una cobra sagrada y un buitre sagrado. En el México antiguo encontramos el símbolo de una serpiente emplumada, el más grande de las representaciones sagradas en el México antiguo, Quetzalcóatl. ¿Verdad que se dice es el Cristo mexicano? Por los símbolos que contiene. Bien, el aire. ¿Dónde hay aire en nosotros para comprender que estamos hechos como esta esfinge, como los 4 elementos de la naturaleza? En los pulmones, el aire que respiramos, y corresponden también los pensamientos que son como el aire, ¿verdad? El aire pertenece también a el mundo de la mente, de los pensamientos. Bien, podríamos decir que la naturaleza nos pone las pruebas del elemento aire. Cuando una persona es recién casada, le van a poner las pruebas casi de inmediato, porque el matrimonio corresponde a lo más grande que puede encontrar el ser humano. Por eso decíamos, es la decisión más importante de tu vida. También es muy importante nacer y también es muy importante morir, pero nacer y morir no lo podemos controlar. Pero el matrimonio era lo más sagrado, parte de donde se encuentra ese misterio en el ser humano, ¿no? Entonces se dice que el elemento aire es una prueba que todos debemos pasar. Y a semejanza de esas alas, significa que cuando estemos en los peores momentos, nosotros debemos usar nuestras alas del espíritu y no sucumbir ante las pruebas. Es decir, cuando las pruebas del aire llegan, a veces sentimos que no podemos más. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Y cómo vamos a seguir? A veces mi esposo y yo platicamos, decimos, hay veces, hay tanto dolor en la humanidad, de veras. Uno se compadece del dolor y dices, Dios mío, ¿con qué fuerza se levanta alguien cuando está pasando tremendas situaciones de prueba, en enfermedades, en injusticias, en tantas situaciones que hay en la vida hoy, ¿no? Entonces diríamos, ¿con qué se levanta uno cuando uno se encuentra en un momento muy duro? Con las alas. Por eso es el símbolo, porque hay que usar las alas del espíritu, repetimos. Hay que aprender a elevarse de la tierra, a dejar de ser tan terrestres. Por eso poníamos el ejemplo también de esa mariposita que nace de una oruga, pero que debe de convertirse en mariposa. Nosotros tenemos que volar con el espíritu, es decir, a nivel interno necesitamos saber usar esas alas también. Dice el mito del ave fénix, que era un ave tan hermosa, la única que existía en el universo, ¿verdad? La única por sus características. No habían dos en el universo, el mito egipcio. Entonces, cuando esa ave fénix sabía que iba a morir, para que pudiera continuarse para que pudiera ver la continuidad de esa ave fénix, ¿verdad? Ella decidía poner todas esas como piras, hacer una especie de lumbre en el altar de Heliópolis, dicen, ¿verdad? Y allí se incineraba a sí misma. Y se quemaba a sí misma. Y de sus cenizas surgía una nueva ave fénix, más hermosa, más gloriosa. Este símbolo es el símbolo de un Osiris que resucita de entre los muertos. Es un símbolo de renacer. Es la época del renacimiento, con ese auge de decir, hay que renacer. Es decir, hay que dejar atrás lo que ya no nos sirve. Hay que echar afuera el lastre. Cuando el problema es tan grande que te agobia, ¿verdad? Cuando sientes en tu vida que ya no puedes más, tienes que, como el ave fénix, resurgir de tus propias cenizas, con todos los valores del espíritu, del ser, con esas alas internas, ¿verdad?
que nos convierten algún día también en seres superiores. Por eso a los ángeles se les pinta con alas, porque están más allá de las leyes humanas, ¿verdad? Porque crean de una manera diferente, porque viven de una manera diferente. Nosotros no, nosotros vivimos aquí pegados a las leyes de la tierra, al dinero, a la comida, a la pereza, al egoísmo, al orgullo, a quienes más, a quienes menos, a la personalidad, a la moda. No sabemos usar todavía hoy por hoy las alas del espíritu y tenemos que pasar estas pruebas. Normalmente ellas se relacionan a veces a una situación económica muy fuerte porque el dinero también está relacionado al aire. Y si uno se siente fracasado y uno se derrota y uno ya no lucha, pierde su prueba del aire. En los mundos internos podríamos vernos en un sueño, por ejemplo, como si nos lanzaran a un precipicio y si nos despertamos aterrorizados, ¿verdad? Porque sentimos que caemos y no sabemos a dónde, es que no hemos pasado todavía las pruebas del aire. Y muchas veces tenemos sueños recurrentes, algunos con una montaña, otros con un precipicio, otros con el agua, otros con el mar y así cada uno tiene sus pruebas, independientemente que conozca, decíamos, o no estos estudios. Las pruebas del aire se van a presentar siempre de forma recurrente, pero si las pasamos, van siendo diferentes, ¿verdad? Pero si las reprobamos, siempre va siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, el círculo vicioso, ¿verdad? El mismo círculo del que no supo ahorrar y no supo ahorrar de niño y no supo ahorrar de mediano, ni de intermedio, ni de maduro, ni de grande, ni de viejo, ni de anciano, y cada vez es más difícil. Es cada vez más difícil la prueba. La pérdida de un ser querido también está asociada al aire. Muchas veces el perder a un ser querido pues es una prueba también, ¿verdad? Que hay que pasar porque todos nos tenemos que ir y hay que comprender esos misterios de la vida y de la muerte. Entonces decíamos, hay que elevarse como el ave fénix, hay que caminar. No sé si alguna vez han oído esa poesía, ¿verdad? De que dicen que siempre vi las huellas de los cuatro, de nosotros dos, ¿verdad? Pero cuando más te necesité solo vi un par de huellas, le dicen a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice, sí, pero es que yo te iba cargando, ¿no? Me hace recordar que tuvo que ser ayudado, que tuvo que ser auxiliado, ¿verdad? Nosotros todos somos auxiliados cuando sabemos conectarnos también a esa ayuda interna. Pero si solo queremos vivir con la tierra, pues la tierra nos va a dar sus leyes. Muchas veces hay que conectarnos a otras leyes más espirituales si queremos salir de los problemas, ¿verdad? Bien. Tenemos que como punto final, la cabeza de la esfinge es una cabeza humana. Se dice que esta está arreglada porque, bueno, en cierto reinado, ¿verdad?, de cierto faraón, le remodeló la cabeza, por eso se ve más pequeñita que todo el cuerpo. Pero en sí ella representa o está representando siempre una cabeza humana, símbolo de las pruebas del agua. ¿Qué son las pruebas del agua en la vida nuestra? Bien, pues las pruebas del agua, o donde nosotros tenemos agua en nuestro interior. Bueno, somos el 70% líquido, ya para acabar pronto, ¿verdad? Se dice que nosotros es tan maravillosa el agua que no la conocemos. Hay por ahí algunos experimentos en donde pueden ustedes de un manantial de agua pura encender un cerillo o un encendedor y ella echa chispas. Porque cada elemento contiene en su interior a los demás. Estos 4 elementos son una alquimia, digamos, una mezcla de estos que uno va llevando a otro, ¿no? Es decir, el aire contiene el fuego en una tormenta eléctrica y el fuego trae agua, ¿verdad? Porque de ahí llueve y así vamos viendo que los 4 elementos están obviamente íntimamente relacionados. Entonces, el agua dentro de nosotros contiene el fuego, contiene vida también.